Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez, director del despacho TaxDay México. Comenzamos. Bienvenidos amigos, estamos en el caso 69 de Asesor PLD. Hemos estado revisando en los dos casos anteriores temas que tienen que ver con inteligencia artificial, con tratar de adivinar el futuro, con saber qué vamos a hacer en nuestra empresa para meternos ahora a este rollo no solo de inteligencia artificial, sino inteligencia artificial generativa. Bien, vamos a tomar este caso platicando sobre la importancia de la planificación estratégica para imaginar crisis futuras de lavado de dinero o financieras. Pero, oye, veamos qué están haciendo, tal vez no necesariamente en el mundo de lavado de dinero o financieras, pero qué está haciendo la gente con esta planificación estratégica. Soy Javier Martínez y mi correo es jmartinez@taxday.com.mx. Recuerden que el asesor PLD previene el lavado de dinero y logra que se cumplan las obligaciones legales. Eso es básicamente la razón de hacer de un asesor PLD, de un asesor en prevención de lavado de dinero. Si tú eres un asesor PLD, un asesor en prevención de lavado de dinero, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad, a que nos sigas en redes sociales. Tenemos muchas herramientas que te van a ser de mucha utilidad. Bien, vamos a ver un artículo que publicó Management Review, Meet Sloan. Es Meet Sloan Management Review. Órale, que no tengo una buena pronunciación. Es Meet Sloan de Management Review. Ah, ¿verdad? Ahora sí quedó bien. Esto es una publicación que tuvieron en el 15 de diciembre del 2023, pero que no quisiera que se nos pasara. La dio en la parte de economía, negocios y finanzas, y el artículo se llama Planificación estratégica, razones por las que es importante imaginar las posibles crisis futuras. De hecho, los que logremos adivinar, ojalá me incluya, imaginar las posibles crisis futuras y le atinemos y estemos caminando en consecuencia, tendremos ventajas competitivas importantes. Este es un artículo de Trudy Lang y de Rafael Ramírez. Los planificadores estratégicos a menudo no ven cómo el futuro desafiará su status quo. Una mentalidad de planificación de escenarios puede ayudarles a ver lo que se están perdiendo. Híjole, pues yo creo que nos está yendo requete bien. Va a seguir siempre así y la realidad es que no. Los ejecutivos que se dedican a la planificación estratégica suelen tener un punto ciego. Se centran casi exclusivamente en posibles líneas de acción y prestan poca atención al futuro contexto socioeconómico y medioambiental. O sea, oye, espérate ya, yo voy viendo el futuro, veo puras oportunidades, oye, no te estás asomando para los lados. No, para mí serían puntos ciegos. A lo largo de 70 años de investigación, tanto nosotros como otras personas hemos observado que los líderes empresariales tienden a trabajar con una única visión implícita del futuro y sus organizaciones están configuradas para ello. Oye, a ver, va de nuevo, yo tengo a alguien que solo está viendo que las cosas van en este caminito, no se imagina que puede haber un problema. Sí, bueno, si todo el futuro va así, a lo mejor tendríamos algún problema. Continúo. Esta visión suele estar profundamente arraigada en sus estrategias como un conjunto de supuestos incuestionables sobre el contexto futuro. Llamamos a estos conjuntos de suposiciones no examinadas escenarios fantasma porque son invisibles. Además, porque pueden volver
para atormentar a ejecutivos y empresas de formas imprevistas e inoportunas. La falta de planeación estratégica en la red ferroviaria británica. Veamos este primer ejemplo y eso nos va a hacer o nos va a dar chance de poder revisar qué es lo que tenemos aquí. En cada escenario fantasma subyace un pequeño conjunto de tendencias implícitas que los dirigentes proyectan hacia el futuro sin preguntarse si podrían cambiar. Pensemos en cómo los cambios climáticos drásticos han llegado a afectar a los servicios ferroviarios británicos. En julio de 2022 se registraron por primera vez en el país temperaturas superiores a 40 grados centígrados, 40 grados Celsius o 104 grados Fahrenheit. O sea, en julio del 2022, esto fue ayer, o sea, no tiene mucho. Estas altas temperaturas calentaron los rieles a algo más de 62 grados centígrados, lo que provocó que se doblaran. Como consecuencia, se cancelaron muchos viajes en tren y el servicio en otras rutas se redujo a 60 kilómetros por hora. Los rieles se habían diseñado para un futuro en el que la temperatura del aire no superaría los 27 grados. A ver, va de nuevo. ¿Me dices que todas las vías y todo se hizo pensando en que la temperatura no va a exceder de 27 grados? Sí. No manches, ya llegamos a 40. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ya valimos gorro. O sea, gran parte de nuestros criterios o de nuestra forma en la que adivinamos el futuro ya quedó fuera por algo que está muy claro que puede ocurrir no solo en el negocio de los ferrocarriles, sino en muchos otros negocios. En resumen, la red ferroviaria británica se diseñó y construyó para funcionar para un escenario que partía del supuesto de que las tendencias climáticas históricas se mantendrían. Tú dices, oye, pues es que no ha pasado nada en 200 años, sí, 300 años. Ay, en la torre, pues sí, pero entonces en este momento pudiese ser que haya empresas que con base en esto estén ya escuchando las golondrinas. Ok, veamos otro tema. Las suposiciones se esconden a plena vista. La investigación sobre la percepción humana ha demostrado que las personas diferencian el objeto de su atención visual de su fondo, llevando ese objeto al primer plano. Los seres humanos pueden centrarse en la figura o en el fondo, pero nunca en ambos al mismo tiempo. Estás enfocado en algo. La ilusión del jarrón rubín es un ejemplo muy conocido de este problema de percepción figura-fondo. Dependiendo de cómo mire la imagen, verás un jarrón o dos caras de perfil, o sea, cómo lo estás enfocando. Sin embargo, no se pueden ver las dos cosas a la vez. Una u otra se aleja perceptualmente para convertirse en el fondo de la figura que ve. Para ver ambas figuras hay que alternarlas. Es importante que los ejecutivos sean capaces de reconocer cómo las capacidades de concentración de las personas también puede cegarlas, ya que los líderes a menudo no ven el trasfondo sobre el que se desarrollarán. Ceguera de taller le llaman también. Pueden considerar que las infraestructuras duras son una cuestión de fondo relativamente estática y centrar su atención en tendencias que parecen más relevantes. Por ejemplo, los cambios en las preferencias y hábitos de los clientes. Pero eso puede llevar a los ejecutivos a aplicar una estrategia que puede verse inesperadamente perturbada por las suposiciones no examinadas sobre su contexto. A menudo, los líderes no ven el trasfondo sobre el que se desarrollarán sus estrategias y del que dependen sus propias estrategias. Chin, me movieron el piso. Pues sí, ahí estaríamos. Los futuros alternativos como alternativa ante los giros de la vida. A ver, ¿debiéramos estar pensando 2 o 3 futuros alternativos? Pues sí. O sea, eso debiese ser algo que debiéramos estar haciendo. Veamos. Especialmente hoy en día,
dado el rápido ritmo de cambio, el no sacar a la luz los supuestos incorporados en la planificación estratégica es arriesgado, como lo es no considerar múltiples futuros alternativos posibles a través de la planificación de escenarios. Los ejercicios de planificación de escenarios pueden ayudar a los ejecutivos a explorar cómo podrían desarrollarse sus estrategias en diferentes contextos. Para entender cómo esta rama puede evitar que los ejecutivos se vean acechados por un escenario fantasma, veamos el ejemplo de dos organizaciones globales. Otra vez, los ejemplos nos van a dar mucho la idea de lo que está pasando. AXA examina sus supuestos SG gracias a la planificación estratégica. La aseguradora AXA atiende a 95 millones de clientes en más de 50 países con productos y servicios en las áreas de seguros de daños, seguros de vida, etcétera. Uno de los objetivos estratégicos clave de la empresa es mantener su posición de liderazgo climático. Oye, quiero tener un liderazgo climático, suena ya raro. Con buen criterio, los directivos de AXA decidieron centrar su atención en el contexto futuro de ese objetivo durante un periodo de tiempo limitado. Esto para poder explorar cómo podría cambiar y cómo tendrían que adaptarse en caso de que así fuera. La empresa estaba interesada en comprender cómo las futuras tendencias medioambientales, sociales y de gobernanza, lo que es el ESG, tendencias medioambientales, sociales y de gobernanza, podrían afectar su objetivo. Por ejemplo, ¿cuál podría ser el impacto de la legislación propuesta por algunos estados de Estados Unidos que penalizaría a las instituciones financieras que persigan estrategias de inversión ESG en la torre? O sea, me dices que una tendencia medioambiental, social y de gobernanza me podría dejar fuera del negocio. Pues sí, sí, o sea, ya estamos hablando de situaciones que son relevantes. Oye, en México, por ejemplo, el hecho de estar pensando en una refinería, de estar pensando en un tren, ay, querer cosas, o sea, regresar al pasado, a lo mejor no está pensado por alguien que estratégicamente esté pensando en el futuro, ¿no? Parecía una planeación estratégica regresiva. Perdón por la crítica. Ok, continúo con el caso de AXA. En TaxDay tenemos soluciones a tu medida, en asesoría, servicios profesionales o capacitación en prevención de lavado de dinero, cursos en línea de actividades vulnerables, talleres para elaborar manuales de PLD, de beneficiario controlador y compliance, diplomados de preparación para la certificación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Contáctanos en redes sociales o en taxday.com.mx. O, ¿cómo podría reaccionar el público si se considera que las empresas hacen lavado verde o tergiversan sus credenciales ESG? Es todo un tema, ¿eh? El lavado verde, el tergiversar sus credenciales ESG, o sea, están mintiendo con lo que dicen que hacen, en realidad no lo hacen, pero lo incluyen dentro de su publicidad, etcétera. Así pues, en lugar de dejar que los requisitos ESG, tal y como se entienden actualmente, fueran el escenario fantasma, la empresa planteó preguntas sobre el futuro y más en general sobre el contexto emergente de sostenibilidad para las empresas. ¿Cómo funcionó el ejercicio? ¿Cómo fue la planificación estratégica en AXA? Los participantes y facilitadores del ejercicio de planificación de escenarios trabajaron en equipos para analizar el entorno futuro. Uno de los escenarios imaginaba que las compañías de seguros habían sido absorbidas por plataformas tecnológicas dominantes cuyas prioridades en materias de ESG prevalecían sobre las de las aseguradoras. En otro escenario, los gobiernos establecían normativas estrictas en materia de ESG, estas con implicaciones de cumplimiento para las decisiones estratégicas
de las empresas. En otro futuro imaginado, el cambio climático se aceleró más de lo previsto, como en realidad está ocurriendo. Esto hizo que las empresas cambiaran sus prioridades para abordar urgentemente las crisis relacionadas con el clima. Al comprometerse explícitamente con el escenario fantasma y sus alternativas igualmente plausibles, AXA llegó a comprender que seguir esforzándose por ofrecer un rendimiento ESG superior podría no ser el único futuro para el que debería prepararse. Dentro de AXA, estas ideas se han utilizado para informar una conversación sobre los futuros retos ESG y sus implicaciones. Han impulsado a AXA a empezar a preparar estrategias alternativas en el caso de en el caso de ofrecer un gran rendimiento. A ver, ¿tú qué estás haciendo en relación al ESG? Tendrías que revisarlo, o sea, el tema ya está aquí. Bueno, ya tienes un ejemplo de alguien que toda su planeación estratégica toma a estas medidas ESG como el centro, digamos, de su estrategia. Veamos. SWIFT. SWIFT se anticipa a las monedas digitales. SWIFT es la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales. O sea, SWIFT lo que hace son las transferencias electrónicas de lana. Es una cooperativa propiedad de sus miembros que permite a la mensajería financiera. En la actualidad envía más de 30 millones de mensajes al día a más de 11,000 entidades de más de 200 países. O sea, su negocio ahí está. ¿Podría valer gorro su negocio? Pues sí, los criptoactivos pudieran pegarle a una parte importante de su negocio. Fue creada a principios de la década de 1970 por 239 bancos de 15 países para resolver el creciente problema de las lentas y costosas comunicaciones de pagos transfronterizos. Con la disrupción como parte de su historia de origen, SWIFT es proactiva sobre los posibles cambios de su contexto. En 2021, los ejecutivos de SWIFT estaban interesados en comprender cómo las monedas digitales podrían evolucionar en los próximos años. La categoría se duplicó con creces en 2021 hasta superar las 9,000 criptodivisas. Imagínate, 9,000 criptodivisas. En lugar de asumir ese rápido crecimiento de las monedas digitales como único escenario, los ejecutivos se detuvieron para entender mejor qué otros desarrollos podrían ocurrir. Por ejemplo, los economistas y otros expertos han señalado la falta de valor intrínseco de muchas monedas digitales, así como la preocupación por la seguridad y fiabilidad de sus tecnologías subyacentes. Los escenarios creados para SWIFT durante la planificación estratégica. ¿Qué escenarios tuvieron? La postura de SWIFT sobre las divisas digitales era abierta y neutral. Las apoyaría potencialmente si estuvieran debidamente reguladas y añadieran valor a las economías, a las empresas, etcétera. Los escenarios desarrollados para los ejecutivos de SWIFT exploraban diferentes formas en las que la confianza en la tecnología podría evolucionar. En algunos de ellos, la confianza asociada a las monedas digitales desaparecería. En otros escenarios, las monedas digitales podrían ser manipuladas y, por tanto, ya no podría garantizarse la autenticidad de lo que se intercambia. En otro escenario, una falta de confianza más generalizada en las instituciones financieras con ánimo de lucro se extenderían a los proveedores de monedas digitales. Esto que llevaría a algunos segmentos de la sociedad a dudar en comprometerse con unos u otros con las consecuencias que ello conllevaría. Para los participantes de Oxford que imaginaron estos escenarios, no estaba claro que los valores defendidos por los promotores de la tecnología fueran aceptados por los reguladores. Desde entonces, los ejecutivos de SWIFT han explorado esos escenarios, lo que les ha proporcionado perspectivas ricas y divergentes. Estas ideas les han ayudado a no basarse en visiones demasiado simplistas del futuro
y a no dejarse llevar por las exageraciones. Se metieron de lleno al tema sin estar yéndose hacia un lado o hacia otro, simplemente por ideas. Ok. ¿Cómo detectar los peligros gracias a la planificación estratégica? Basándonos en nuestra experiencia dirigiendo ejercicios de planificación de escenarios para AXA, SWIFT y muchas otras organizaciones, hemos desarrollado las siguientes sugerencias. Obviamente me refiero a los autores del artículo. Y lo que ellos sugieren es: utiliza la planificación de escenarios para reconocer los supuestos implícitos. Reconocer que la estrategia de toda organización presupone un escenario futuro que a menudo permanece incuestionado, es decir, todos los ejecutivos participan en una forma de planificación de escenarios implícita, sean o no conscientes de ello. Hacer de la planificación de escenarios una parte habitual del proceso de elaboración de estrategias logra dos objetivos importantes. Por un lado, alerta a los directivos de cómo las condiciones turbulentas podrían cambiar el contexto en el que trabajan. Por otro lado, reconoce la realidad de que las propias condiciones actuales representan un escenario futuro hipotético, no una realidad fija. Otro punto, reconocer el dilema figura-fondo. Reconocer que la figura a la que se presta atención y el trasfondo que tan a menudo se ignora no pueden ser satisfactoriamente el centro de atención al mismo tiempo. O sea, hay que reconocerlo, es importante verlo así. En lugar de ello, los ejecutivos necesitan cambiar de forma flexible y secuencial entre ambos para investigar cada uno en profundidad. Con ello, evitar la trampa de hacer suposiciones implícitas. AXA se tomó el tiempo de explorar deliberadamente el futuro de las ESG, en lugar de asumir que no habría cambios en la forma en que se utiliza actualmente. SWIFT se centró en comprender los posibles contextos futuros de las divisas digitales. Habrá que dedicar tiempo y recursos ejecutivos al problema. Las organizaciones deben crear intencionalmente un tiempo y un espacio para que los líderes exploren cómo podrían estar cambiando los factores económicos, políticos, etc. Contrastar un conjunto de escenarios futuros con el escenario fantasma para determinar con precisión dónde podría ser necesario adaptar la estrategia actual. Algunas organizaciones cuentan incluso con unidades especializadas como el equipo de escenarios del entorno empresarial global de Shell International, de Policy Horizons Canadá. Policy Horizon Canadá desempeña esta función para el gobierno canadiense. O sea, Shell tiene su propia área, pero Canadá como país tiene a Policy Horizons como alguien que le está haciendo esta chamba. Hacer que la planificación estratégica sea útil está en manos de los líderes. Para que todos estos esfuerzos sean realmente útiles, los resultados de la planificación de escenarios deben retroalimentar la toma de decisiones estratégicas. También deben difundirse más ampliamente en una organización. Esto para que las personas de todos los niveles y funciones puedan considerar las posibles implicaciones desde su propia perspectiva, implicaciones que podrían no ocurrírsele a la dirección. Para que una estrategia tenga éxito cuando cambia el contexto, los ejecutivos deben tener un enfoque equilibrado. Deben reconocer tanto la figura como el terreno como áreas importantes para el discernimiento. Es decir, deben reconocer la importancia del trasfondo o del terreno en el que se desarrollarán sus acciones, incluso cuando planifican su siguiente movimiento. Los ejecutivos inteligentes saben que deben prever y aceptar el cambio. El truco está en aprender a desplazar hábilmente la atención entre la figura y el fondo. Esto para ver cómo se desarrolla el contexto, de modo que la estrategia no quede sin base. Esto es lo que nos dicen. Trudy Lang es catedrática de prácticas de gestión en Oxford, y Rafael Ramírez, que es profesor
también en Oxford. Es director de Oxford Escenarios Program. O sea, no son gentes que no nos estén, que no tengan un nivel muy alto en este tipo de situaciones. Nos dicen que es lo que tomaron en cuenta para hacer este caso de estudio. Ok, pues entonces, si ustedes quisieran encontrar este estudio en lo particular, se tendrían que meter a Meet Sloan, Management Review, y encontrar esta publicación que es del 15 de diciembre del 2023. Seguramente están pensando ahorita, dices, oye, no inventes, tengo que analizar qué va a pasar con los cisnes negros de los que ya platicábamos por ahí en algún momento. La respuesta es sí. Oye, pero es que este maldito de Javier es un pesimista empedernido. Sí, soy un optimista informado, entonces eso no me deja mucho chance. Valdrá la pena tenerlo, y esto viene un poco a definir que así debiera ser, no por algo de ser optimista o pesimista, sino simplemente de estar viendo todas las caras del problema o todas las posibles caras del problema. Nos vemos en el siguiente caso de asesor PLD. Nos pasamos un poco de tiempo, pero tenía que cerrarse toda esta idea. Les mandamos un fuerte abrazo y síganos en redes sociales. Bye. La preparación, experiencia y el juicio profesional son valiosos para el asesor PLD. Si necesitas soluciones en asesoría, servicios o capacitación en prevención de lavado de dinero, contáctanos en redes sociales o en taxday.com.mx.